continuar entonces, ya, tomen asiento, tranquilos, tranquilos. Tomen asiento. Ok. Ni una miga en el suelo, ni una gota de agua, ¿ya? Ni una gota de café, nada tiene que haber en el suelo ni en la silla. Ok, seguimos. Entonces vamos a ver los dos grandes diseños, me atrevería a decir, más representativos de lo que es la investigación epidemiológica, ¿no? El estudio caso control y el estudio de cohortes. ¿A quién o a quiénes se puede atribuir la, vamos a llamar, sistematización, ordenamiento, presentación de la metodología de una forma detallada de estos dos grandes diseños? ¿A qué figuras, a qué nombres vamos a recordar cuando decimos estudio caso control, estudio de cohortes? A Hill, exacto, y junto con Hill, Semmelweis. no, junto con Hill, coetáneo, o sea, coetáneo. Rothman, Doll, Richard Doll y Bradford Hill. ¿Qué estudiaron Richard Doll y Bradford Hill? Estudios controlales. Cáncer de pulmón y tabaquismo, ¿no? Y a más rebuscada todavía la pregunta, ¿cuál fue la población de estudio en estas investigaciones de Richard Doll y Bradford Hill sobre la relación entre tabaquismo y muerte por cáncer de pulmón? Que digamos, tabaquismo y cáncer de pulmón, pero específicamente fue tabaquismo y muerte por cáncer de pulmón. ¿Cuál fue su población? No, esa pregunta es de recontra rebuscada, no tienen por qué saberlo, pero de curiosidad. Médicos ingleses, ¿ya? Sus estudios le hicieron en médicos ingleses. ¿Ok? Entonces esas dos figuras, Richard Doll, Bradford Hill, muy importantes en la epidemiología. Bueno, vamos a recorrer todo esto. Vamos a ir deteniéndonos, digamos, en lo nuevo, lo que ustedes ya conocen. Vamos a avanzarlo un poco más acelerado. ¿Qué capítulo de sus libros es caso control y cohortes? 7 continúa caso control, ¿no? ¿Y cohortes? ¿Debe ser el 8? Sí, ¿no? Entonces vean, hoy día hemos recorrido capítulo 7, capítulo 8 y, a ver, recuerden muy bien, la parte de descripción está al inicio, porque descripción no está en el 7. Lo de tiempo, lugar y persona, eso es capítulo 7, creo que es al inicio, eso es capítulo 2, 3, tiempo, lugar y persona. Pues ustedes han leído el libro. Tiempo, lugar y persona, ¿qué capítulo es? ¿1? Está en el 1. Solamente les digo que en tiempo, en sus libros, hacen como una descripción o profundizan un poquito más en lo que es la descripción del tiempo. Entonces ya ustedes con calma leen lo que es tiempo, lugar y persona en sus libros. Ya. Concéntrese ahora, capítulo 7, lo que queda de capítulo 7, casos control, capítulo 8, cohortes. Entonces, el estudio de casos y controles, mal llamado retrospectivo, no vayan a usar el término estudio retrospectivo, sinónimo caso control. Y ya hemos conversado que en la guía Strobe no se aconseja el uso de términos prospectivo, retrospectivo, etc. Por ahí vamos a emplearlos a veces para comprender mejor, pero como diseño no llamemos caso control retrospectivo. ¿Okay? Entonces el estudio caso control parte de un grupo de personas con la enfermedad, seleccionamos un grupo de personas libres de enfermedad y indagamos por sus antecedentes, ¿no? Para determinar quiénes estuvieron o no expuestos a cierto factor. Esta es una tesis
aquí de la facultad, del doctor José Rojas. Muy buen estudiante, actualmente gran médico. El doctor Rojas hizo su tesis en el Hospital Loaiza. El doctor Rojas es de la promoción 2001 y si logran contactarlo, es una persona muy, muy amable. Ha investigado en altura también, actualmente reside en Estados Unidos. Bueno, su tesis la hizo en el Servicio de Oncología del Hospital Loaiza y relacionó lo que es cáncer de mama con lactancia materna. Entonces, en un estudio de casos y controles, tenemos que definir nuestros casos, tiene que estar claramente esa definición, los controles que deben ser personas libres de la enfermedad y la descripción de las exposiciones. ¿Ok? En el caso de las exposiciones, una de las limitaciones que tiene el estudio caso-control, que ya lo hemos visto en sesgos, es el denominado sesgo de memoria. El sesgo de memoria. Entonces vean cómo el doctor Rojas tuvo que recordar información de todas estas variables. Ustedes ya con calma lo ven, pero va a ser difícil y recordar con toda precisión, ¿no? Cada uno de esos factores, que según la teoría estaban relacionados con cáncer de mama y se están recolectando ante la posibilidad de que estos pudieran comportarse como efectos confusores. Eventualmente, no necesariamente, porque con lactancia tal vez no tienen mucho que ver algunos de estos, pero por ahí igual indagar estos antecedentes, ¿no? Y aquí está parte de su análisis, un modelo crudo, un modelo ajustado, y tenemos las razones de odds, ¿no? Que esta es significativa, esta no fue significativa, pero en general corroboraba lo que está descrito en otros estudios, que un tiempo de lactancia, ¿no? mayor me protege de cáncer de mama, se comporta como un efecto protector. Los casos implican todo un reto, porque, bueno, primero su definición, los criterios de inclusión, la pregunta, en teoría, ¿yo qué prefiero? ¿Trabajar con casos prevalentes o casos incidentes? Incidentes. O sea, si ustedes le dan a escoger, ¿qué quieren para su estudio de casos y controles? ¿Casos prevalentes o casos incidentes? Incidentes, ojo cerrado. Porque el prevalente, recuerden Neyman, recuerden muestra sesgada por la duración, ¿no? Todas esas circunstancias, ¿no? El caso prevalente podría no representarme necesariamente el riesgo de enfermar, sino la posibilidad de encontrarme en ese momento, de sobrevivir, etc. Pero en los hechos, justamente el caso control, el estudio caso control, se sugiere cuando la enfermedad es poco frecuente y trabajaremos con casos prevalentes. Entonces ahí valorar las limitaciones. Los casos Bergson, sí hemos hablado del sesgo de Bergson, ¿no? El sesgo de Bergson se describe en casos y controles cuando justamente la exposición lleva al caso a hospitalizarse con más frecuencia. Entonces hay una sobreestimación de la exposición en los casos hospitalarios, ¿no? Entonces, si mis casos son hospitalarios, podría presentarse ese problema del sesgo de Bergson, ¿no? Y, bueno, los diferentes sesgos, memoria, selección en estos estudios. Los controles, ¿ya? Si seleccionar casos es difícil, más complicado todavía en un estudio de casos y controles es seleccionar el control. Porque ¿quién va a ser ese grupo que represente a las personas libres de la enfermedad? Entonces, hay supuestos que debieran de cumplirse y que a veces es difícil verificar. ¿Ok? Bueno, deben estar libres de la enfermedad, pero incluso debe de excluirse a quienes la han padecido previamente. Porque si yo soy un ex caso, o sea, imagínense que mis controles no tienen la enfermedad, pero todos son ex casos. ¿Van a diferir de los casos respecto a algún antecedente?
No, porque ellos también han padecido la enfermedad. O sea, no solamente basta con que en este momento no tenga la enfermedad, sino que tampoco tengo que haber padecido dicho daño previamente, ¿no? Deberían ser seleccionados de la misma población, un muestreo que no me dé lugar a sesgos, deben de presentar la potencialidad de desarrollar la enfermedad, independientemente de su estado de exposición, salvo aquí 5 que yo esté pareando por algún antecedente. Pero si es un caso control de grupos independientes, obviamente no debe de influir alguna característica, ¿no? Y el momento en el que se selecciona el control debe ser el mismo si es que se eligiera como caso. Este es un supuesto muy teórico, muy teórico, que solamente lo sabemos así de teoría. Evidenciarlo en la práctica es muy complicado. Y los controles, lo ideal, a ver, si el caso, lo ideal es que sean casos incidentes, en el control, el recontra ideal sería una muestra aleatoria de la población, de donde salen los casos, ¿no? Eso sería el non plus ultra. Claro, pero hacer eso es complicadísimo. Entonces, recurro a otras fuentes de los controles, pero todas tienen sus problemas, ¿no? Porque puede estar sesgada, ¿no? Al ser un control del vecindario, el hospitalario, las enfermedades, amigos, fallecidos. ¿Cuántos controles por caso? Si mi enfermedad es muy poco frecuente, y voy a tener poquitos casos, si yo seleccionara un control por cada caso, mi tamaño de muestra total sería también pequeño, porque son muy poquitos casos. Entonces tengo que recurrir a tal vez seleccionar 2 controles por cada caso para aumentar la potencia. ¿Ok? Entonces, estadísticamente, o sea, en realidad no habría un límite. No es que yo máximo pueda escoger 10 controles por caso, 20 controles por caso, 5 controles, no. En teoría, puedo seleccionar el número que yo quisiera. Pero en los hechos, mi potencia máxima va a ser 100%, que es también imposible de obtener. O sea, un 100% de potencia implicaría que trabajo con toda la población. Y eso es prácticamente imposible. Pero como tengo un tope, mientras más controles por caso voy agregando, lo que gano de potencia es muy poquito. Muy poquito. Entonces, es infrecuente, no imposible, pero es infrecuente que ustedes encuentren estudios, casos y controles con 4 controles por caso, 5 controles por caso. Es muy difícil que encuentren. Lo más usual es 1 a 1. Es lo más frecuente, 1 a 1. Y, digamos, en ese orden es que luego aparece 2 a 1, hasta 3 a 1, ¿ok? Porque no se gana mucho. Ven, de 2 controles a 1 se gana bastante potencia. De 3 a 2, más o menos. Pero ya 4, 5, lo que voy ganando es tan marginal que no es eficiente. Y el pareamiento que ya hemos hablado es una técnica por la cual se seleccionan los controles. ¿Ok? Ahí están, sus libros. Hay una tablita, capítulo 7. Caso control pareado. ¿No está en caso control? Entonces, en el capítulo de medidas de fuerza de la asociación, ¿en qué capítulo está riesgo relativo, razón de odds? El capítulo donde dimos riesgo relativo y razón de odds. Es el de causalidad, ¿no? ¿Qué capítulo es? ¿12?
Ahí la había leído. Pasa un poquito. Un poquito. Esa. Tabla. Figura 12.8. Vayan a la figura 12.8. Figura 12, capítulo 12. Figura 12.8. Es una tablita. ¿La vieron? Ya, esa fue pregunta de examen. ¿Ok? 12.8. ¿Ya? Esa fue pregunta de examen. No exactamente esa, pero parecida en su construcción. Entonces, y está acompañado al costado de una tabla de contingencia. Ya, no, 12.9. 12.9, vayan a 12.9. 12.9 y 12.10. Ahí es donde tienen que ir. 12. La página siguiente, 12.9 y 12.10. Ya, vean la figura 12.10. Ya, la figura 12.10 es parecida a esta diapositiva. Por favor, vean cómo está construida esa figura 12.10. No es la tabla que siempre hemos tenido. Es otra cosa. Esa tabla de la figura 12.10, cada celda no es un individuo. Cada celda es un par que sale de la figura 12.9. Me imagino que sale la 12.9. O sea, ven la 12.9, cada fila es un par. Y hay 4 posibilidades de los pares. Hay 2 posibilidades que son concordantes y hay 2 posibilidades que son discordantes. En el cálculo de la razón de odds, en un estudio caso-control pareado, ¿ok?, entran en el cálculo los pares discordantes. Y les aviso, le dije, me voy a detener en los puntos más complicados. Hay tres formas en que podría presentarse un ejercicio de cálculo de razón de odds de un estudio caso-control pareado. Uno es presentar la tabla. Y les presentan la tabla. Y tienen que identificar que es una tabla de caso-control pareado. Porque no vayan a hacer A por D entre B por C. Esa no es la forma. O sea, tienen que tener cuidado, porque es distinta. Vean que la tabla es distinta, son pares. A no son personas, son pares. ¿Es esta? Exacto. No. Bueno, he dicho exacto, así viéndolo rápido, ustedes lo verifican bien, ¿ya? Tabla. La segunda forma es que se les presente, o sea, la tabla de contingencia, esa es una forma. La otra forma es que se les presente la relación de los pares, que sería la figura 11, ¿no? Hemos dicho que es 12-12, ¿esta acá cuál es? 12-10, entonces la 12-9, ¿no? Que también está en las preguntas de repaso. Vean, en las preguntas de repaso, que es la siguiente página, hay una relación que se presentan los pares, ¿no? Par 1, par 2, par 3, par 4. Entonces uno tiene que ver cada par si es concordante, discordante y ubicarlo en la celda que correspondería. ¿Y cuál es la tercera posibilidad? ¿Cuál es? La tercera posibilidad. Uno, se les presenta la tabla de contingencia. Segunda posibilidad, se les presenta el listado de los pares. ¿Cuál es la tercera posibilidad? ¿Texto? Texto. Que sea solo texto. Se le escribe en un estudio caso-control pareados, fueron tantos pares, tantos concordantes, tantos discordantes, etc. Son 3 posibilidades. Así como les comenté que en el estudio ecológico va a venir la pregunta del tipo de mediciones,
¿no? Si son agregadas, globales, ambientales. En examen donde se evalúa estudio, caso, control, va a venir algún cálculo de una razón de odds de caso, control pareado. Sí o sí va a venir. Entonces, tienen que identificar, por favor, que en el texto se desprende el pareamiento. No necesariamente va a venir la palabra, se hizo un estudio caso control pareado. No va a venir así. En un estudio que se investigó tal relación, por cada caso se seleccionó un control de la misma edad, mismo sexo, misma ocupación, y se continúa el relato. Y ahí les están diciendo que hay el pareamiento. ¿Ok? Entonces tengan cuidado en diferenciar. ¿Por qué en la tabla de contingencia que construimos para el estudio caso control pareado me interesan solamente las celdas discordantes? Porque la celda concordante es la igualdad. ¿Y a mí me interesa encontrar una igualdad o me interesa encontrar una asociación? Una asociación. Por eso es que en el caso control pareado, estas que son concordantes no entran. El cálculo de la razón de odds, ordenando de esta manera la tabla, ¿no? Tengo los casos aquí, los controles aquí. Expuestos, expuestos, no expuestos, no expuestos. Es B entre C. ¿Ok? El B es el caso expuesto, control no expuesto. C es caso no expuesto, control expuesto. Si B es mayor que C, la exposición está relacionada con la enfermedad. O sea, la exposición es un factor de riesgo. Perdón. Si es menor también va a estar asociado. Pero lo que está ganando es B. Si gana B, ¿qué es lo que gana? El caso expuesto. O sea, la exposición es un factor de riesgo, porque está ganando el caso expuesto. Pero si C es el que gana, el que gana es el control expuesto. El que está ganando es el sano. A ver, no me gusta decir sano porque no es un sano, es un no enfermo, pero para comprenderlo, lo que está ganando es el sano expuesto. Si gana el sano expuesto, ¿la exposición qué es? Un protector. Porque la exposición está más frecuente en los sanos. Si la exposición está más frecuente en los enfermos, la exposición es un factor de riesgo. Si la exposición está más frecuente en los sanos, la exposición es un protector. Se interpreta igualito. ¿Ya? O sea, si mi razón de odds sale 2,5, 3,8, 0,42, va a ser igualito a la interpretación de la razón de odds que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, con el pareamiento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Se realiza un estudio caso control donde por cada caso seleccionamos a una persona del mismo sexo, la misma edad, más o menos un año de diferencia y la misma ocupación. Ya, ahí ya me están diciendo que es paridad. En total, ¿qué dicen? En total se seleccionó 80 pares. Si te dicen que en total fueron 80 pares, ese de 80 va acá. ¿Ok? Y si me dicen que son 80 pares, son 80 casos y 80 controles. ¿Sí o no? Porque son 80 pares. Entonces, A más B y A más C en esta organización me debe dar 80. Y A más C y B más D, estos dos números me deben dar 80. Porque son 80 pares. Te dicen, de esos 80 pares, 35 fueron concordantes. Si te dicen que 35 fueron concordantes, ya sé que estos dos es 35.
Y de esos concordantes, esos pares que fueron concordantes, no estuvieron expuestos 20. Entonces, este es 20 y este es 15. Ya sabes, ya te dijeron que este es 15. Y de los discordantes, hubo 5 en que el caso estuvo expuesto y el control no expuesto. Ya te dieron el 5 de acá. Y con eso puedo completar acá y ya tengo todos mis datos. ¿Está bien? ¿Les puedo preguntar así? Sí. Ahora, solamente les voy a preguntar y en el libro, ahí les explican, esta es la situación para un control por un caso. Porque son 2 controles por caso. Si son 3 controles por caso. Si son 2 controles por caso, podría ser que los 2 controles son concordantes, los 2 controles son discordantes, o un control es concordante y el otro es discordante. Y ya no es una tabla así. Y eso ya no se resuelve con una tabla de contingencia. ¿Eso con qué se resuelve? Con un análisis multivariado. ¿Con qué? ¿Cuál es el tipo de análisis multivariado en un estudio caso-control pareado? Que no sé si estará en alguna diapositiva después. No dice. Lo voy a decir, no está escrito. Regresión logística condicionada. ¿Ya? El análisis multivariado en un estudio caso-control pareado es la regresión logística condicionada. Sí, esa es una pregunta rebuscada, pero les estoy diciendo. Ya no es una regresión logística a secas, o una regresión logística binaria, o algunos le llaman regresión logística binomial. Yo prefiero decirle binaria. Que es la regresión logística normal para estudio caso-control independiente, pero cuando es pareado es una regresión logística condicionada. Ahora, los estudios casos y controles, ¿son retrospectivos? Bueno, tenemos los estudios casos y controles anidados. Y ahí sí regresamos al capítulo 7. Es decir, regresamos al capítulo 7, ahí se describe el estudio caso-control anidado y el estudio caso cruzado. El estudio caso-control anidado es un estudio de casos y controles dentro de un estudio de cohortes o dentro de un ensayo, pero usualmente es dentro de estudios de cohortes, ¿no? Entonces van apareciendo los casos, puedo seleccionar dentro de los que no han desarrollado la enfermedad los controles y busco los antecedentes que fueron la medición basal o una muestra que almacené en el estudio de cohortes. Justo aquí está el estudio casos y controles anidado. Ya, en sus libros, justo está acá la figura 8.13, la figura 8.14. La figura 8.13 es todo un panel de varios dibujitos, ¿sí o no? Ustedes vean en sus libros, la 8.13 empieza de la A, B, C, D, ¿no? Una serie de dibujitos. Lo que está describiendo el caso control anidado, o sea, voy seleccionando un caso y por cada caso que va apareciendo es que voy seleccionando mi control, ¿ya? Y hay una leve diferencia con otro diseño que es el caso cohorte, donde los controles se seleccionan al final. Esto es lo ideal. Y este es, digamos, cómo se hacen los estudios caso-controles dentro de una cohorte, básicamente como estos caso-control anidado. ¿Ok? Y es el que vamos a comentar acá en el curso. Ustedes sepan que esto figura en sus libros, pero en las investigaciones y en su libro también se discute, esto es lo ideal, la forma más adecuada. Y este estudio caso-control anidado, ¿ya? Vean esta imagen, disculpen, yo sé que esto es un poquito tedioso, cumple con el punto 6.
¿Se acuerdan que les dije? Este punto 6 de la sección de control es más teórico que práctico, que es complicado, difícil, etcétera, etcétera. Ya. En un estudio caso control anidado, al ser un seguimiento, tenemos la posibilidad de seleccionar al control en el momento en que el caso está apareciendo. Entonces se cumple que este control sería seleccionado en el momento como si se eligiera al caso. ¿Dónde se cumple esto? En el estudio caso control anidado. Ya, ustedes no van a hacer un estudio caso control anidado. Son estudios complejos, difíciles, pero con la mejora en lo que es almacenamiento de muestra, cada vez son más frecuentes. ¿Ya? Eso se usa bastante en epidemiología genética, molecular, para ver marcadores, en fin. Y los estudios caso cruzados, que también se describen al final del capítulo 8, son estudios donde tengo mi evento, que usualmente es un evento agudo, y donde yo asumo que la exposición que me ha llevado a este evento agudo debe haber sido corta en el tiempo. O sea, no puedo tener una exposición de hace 3 años, 5 años que me ha llevado a este evento agudo. No, tengo este evento en este momento y debe haber sido una exposición de los últimos 2 días, 3 días, las últimas 24 horas que me ha llevado a este evento. Entonces yo mismo soy mi control, porque yo enfermo y tengo un periodo, una exposición asociada al evento y selecciono un momento en el pasado y veo si ese momento en el pasado es similar o no a este periodo inmediatamente previo al evento. Si son iguales, la exposición no tiene nada que ver con el evento, porque aquí tuve la exposición y en el pasado tuve una exposición similar y no tuve el evento, entonces no están relacionados. Pero si aquí tengo el evento y tengo mi exposición previa, X características, y voy hacia atrás, otro periodo, y no hay esa exposición, entonces esa X exposición cerca al evento es responsable. ¿Está bien? Ese es el caso cruzado. No, de nuevo. Ya. Está en sus libros. No les he copiado acá la figura. Ahí en el capítulo 8. ¿Dónde está su capítulo 8? Ah, en el 7, perdón, en el 7, al final. Sí, el siguiente. ¿Qué número es ese? Ya, 7.15, ¿no? No la he puesto acá en la diapositiva. Vayan a la figura 7.15. Es una mucho mejor explicación de lo que está acá. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que están viendo en la figura 7.15? Están viendo una serie de pacientes que está representado cada uno con una línea en el tiempo. ¿Ok? ¿Está bien? Creo que tienen 4 o 5 líneas ahí en la figura 7.15. Algunos de ellos enferman. Y lo que está sombreado en franjas que cruzan son periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi evento, inmediatamente previo a ese evento tengo un periodo. Y yo investigo a qué estuve expuesto en ese periodo. Y luego tengo periodos en el pasado, que en el gráfico son esas franjas de tiempo, y yo selecciono uno de esos periodos. Ya, esa selección usualmente es al azar. Esos periodos, y digo, si aquí me fracturé y un día antes estaba montando bicicleta, selecciono periodos previos. ¿También estuve montando bicicleta o no estuve montando bicicleta? Mejor aún, vamos a hacer el ejemplo para que sea más entendible. Tengo una fractura de cráneo. ¿Ok? Tengo una fractura de cráneo. El día previo a mi fractura de cráneo,
monté bicicleta sin casco. Entonces yo analizo, en periodos anteriores, monté bicicleta con casco o sin casco. Ya, si ustedes hacen el estudio, grande, ¿qué van a encontrar? Que antes de la fractura de cráneo no usé casco. Y en periodos previos sí usé casco y no me fracturé la cabeza. ¿Ya? Entonces yo mismo soy mi control. ¿Ya? Caso cruzado. Ahora, ¿por qué se llama caso cruzado? Porque tenemos el ensayo clínico cruzado. ¿El ensayo clínico cruzado qué es? Yo estoy en el grupo experimental o en el grupo control. Avanza el tiempo y luego me cruzo. De intervención paso, perdón, de control paso a intervención, de intervención paso a control, ¿no? Cambio el grupo. Entonces, imagínense que solamente se trabaja con uno de los brazos. Uno de los brazos, ya no los dos. Aquí está el periodo de intervención y aquí está el periodo de control. Entonces es un caso cruzado, es un solo brazo. En lugar de ser un ensayo cruzado, es un caso cruzado. Es un juego de palabras, yo sé que es complicado. Y desde el punto de vista de análisis, ¿cómo calculo la razón de odds en un estudio caso cruzado? Igual. Regresión logística condicional. Porque el control depende de mí. Porque yo mismo soy mi control. En el estudio caso control variado, el control depende del caso. En el caso cruzado, el control soy yo mismo. O sea, estamos dependiendo. Entonces también es una regresión logística condicional. Y llegamos al estudio de cohortes. El estudio de cohortes es la otra cara de la moneda del estudio casos y controles. Ya es todo el capítulo 9 en sus libros. Es el estudio observacional que más se parece al experimento. ¿Okay? Partimos con personas sin enfermedad, un grupo expuesto, otro no expuesto, lo seguimos en el tiempo y vemos en cada uno de los grupos quiénes enferman. ¿Ya? Habría dos grandes aproximaciones, ¿no? Donde yo defino mi tamaño de muestra para el expuesto, mi tamaño de muestra para el no expuesto y lo sigo en el tiempo, o parto con una población de la cual selecciono una muestra y veo quiénes están expuestos, quiénes no expuestos y los continúo. ¿Ok? Aquí, cuando dice que se empieza con una población definida, está pensando, por ejemplo, y lo pone como ejemplo el libro, estoy seguro, el estudio de Framingham. Y ya hemos conversado al respecto, ¿no? Para evaluar riesgo cardiovascular, ¿no? Estas calculadoras de riesgo. Entonces, Framingham es de acá, 8.4, Framingham. Entonces tengo una población que la sigo en el tiempo, incluso la sigo por generaciones, y veo en esa población quiénes están expuestos, quiénes no están expuestos, y hago mis cálculos. Semejanzas, diferencias, posibilidades. ¿Cuáles han sido las medidas de impacto que hemos estudiado? Riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible porcentual y riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿No? Esas son las 4 medidas de impacto que hemos estudiado. ¿Qué medidas de impacto podemos calcular con la figura 8.3? Porque tenemos las incidencias, o sea, la ventaja del estudio de cohortes es que tenemos incidencias. Riesgo atribuible porcentual. Nada más. Porque no tenemos la incidencia de la población.
Con la figura 8.4, ¿qué medidas de impacto podemos calcular? Las 4. Porque como estamos siguiendo a la población, tenemos la incidencia poblacional. Entonces podemos calcular tanto riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva, clave. 8.3, riesgo atribuible porcentual. 8.4, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional porcentual. Las 4. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Sí. Un ejemplo de un estudio de casos y controles donde tenemos los criterios, ¿no?, para el cálculo del tamaño de muestra. ¿Okay? Eso lo pasamos. Lo que sí, a raíz de esta diapositiva, pregunta clásica, casi siempre la hago, cuando aumentamos el tamaño de muestra en el estudio caso control, cuando aumentamos el tamaño de muestra en un estudio de cohortes, ¿qué es lo que estamos incrementando? ¿Qué es lo que deseamos incrementar? La potencia. La potencia. No estamos corrigiendo los sesgos de medición, no estamos corrigiendo los sesgos de selección. El incremento del tamaño de muestra minimiza el error aleatorio, aumenta la precisión de las estimaciones, pero no corrige el error sistemático. ¿Ya? Eso siempre recuerden. Y en un estudio de cohortes, ¿no?, podemos calcular tanto nuestras incidencias acumuladas, ¿ok?, como nuestras densidades de incidencia. En este estudio, ¿no?, se están calculando las densidades de incidencia. Ustedes ya saben estimar estos indicadores. Y el estudio de cohortes es prospectivo. Bueno, tenemos estudios de cohortes que podemos hacerlos con datos de historias clínicas, ¿no?, con registros, y que serían los estudios de cohortes no concurrentes o históricos. Son los nombres que llevan. Aunque, y eso lo vimos en la guía Stroh, desaconseja todos estos términos. O sea, Stroh desaconseja prospectivo, retrospectivo, histórico, concurrente, no concurrente. Pero como de alguna forma tenemos que denominarlos, ¿ya? Como de alguna forma tenemos que denominarlos, para el curso no vamos a usar, o sea, vamos a procurar no usar los términos ni prospectivo ni retrospectivo. ¿Ok? Entonces, caso control, vamos a usar solamente el término caso control a secas, caso control anidado, o sea, tiene que decir anidado para saber que es un estudio caso control dentro de un estudio de cohortes. ¿Ya? Si no me dicen anidado, no es así. Caso control pareado, caso cruzado. ¿Ya? Son los 4 términos que vamos a emplear. Vean, en ninguno de ellos estamos usando el término ni prospectivo ni retrospectivo. En el caso de cohortes, vamos a decir estudio de cohortes a secas. Si decimos estudio de cohortes a secas, es el que va hacia el futuro. Y si hacemos referencia en el curso a un estudio caso cohortes que se basa en datos del pasado, sí, vamos a emplear cohorte no concurrente o cohorte histórica. ¿Ya? Son los términos que podríamos emplear. Y en las preguntas, lo más usual es que en el enunciado, o sea, en el enunciado no me digan esos términos, sino yo leyendo el enunciado tengo que discernir de qué se trata. Y entonces tal vez ya la respuesta sea el nombre del diseño o algún análisis que tengo que hacer correspondiente a ese diseño. ¿Ya? Pero lo que sí vamos a procurar evitar es
usar los términos prospectivo y retrospectivo. Lo que sí en alguna pregunta uso son estos términos poniéndolos entre comillas, ¿no? Entonces, y tal vez por ahí han revisado. Como los estudios, casos y controles son, y yo abro comillas, ¿no? Retrospectivos, podemos afirmar. Entonces allá ustedes tienen que determinar si lo que está a continuación es verdadero o falso. Y vean que en sus libros, o sea, Strobe lo desaconseja, pero en sus libros están usando para entenderlo, lo que sería el estudio de cohortes concurrente y el estudio de cohorte no concurrente. Ya en el libro está nuevamente porque es como mejor se entiende, pero sepan que para efectos de evaluación, en lugar de retrospectivo, vamos a usar el término histórico o no concurrente. ¿Ya? Esos son los términos que vamos a emplear. Y en los estudios de cohortes, un análisis que con frecuencia ustedes van a identificar, van a encontrar, es el análisis de supervivencia. Y disculpen estas idas y venidas, porque claro, uno quisiera que en el libro todo esté así secuencial. Lo referido al análisis de supervivencia en sus libros está en el capítulo de incidencias, en el capítulo de mortalidad, ¿no? Han visto que en el capítulo de mortalidad hay un subtítulo, un parrafito de análisis de supervivencia. Ya, eso luego lo revisan con calma, pero ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? Que este análisis de supervivencia vamos a tenerlo desde el punto de vista multivariado, ¿ok? La regresión de Cox. Este es el término que tenemos que acordarnos. En esta clase son dos términos raros, no voy a decir raros, pero tal vez no tan habituales que ustedes están expuestos. Uno, la regresión logística condicionada, que no está en las diapositivas, que se usa cuando hay variamiento, o sea, es condicionada porque el control está condicionado al caso. ¿Ya? Entonces, caso control variado. Y caso cruzado, que también es mi propio tiempo atrás, el que estoy comparando, regresión logística condicionada. Y el otro término nuevo, o un poquito complicado, es la regresión de Cox. ¿Ya? La regresión de Cox es un modelo multivariado que se emplea en análisis de supervivencia. Y me da como indicador una medida de asociación, de fuerza de asociación, que la interpreto como el riesgo relativo, pero que tiene otro nombre. ¿Cómo se llama esa medida de fuerza de asociación que me da el modelo de regresión de Cox? Hazard Ratio, ¿no? El HR, Hazard Ratio. ¿No? Acá está, el Hazard Ratio, que lo interpretamos como un riesgo relativo. Y entonces, en los estudios de cohorte, va a ser frecuente encontrar este modelo y hay un gráfico que es característico del análisis de supervivencia. ¿Cómo se llama este gráfico característico del análisis de supervivencia? Kaplan-Meier, ¿no? Los gráficos de Kaplan-Meier. ¿Ok? El gráfico de Kaplan-Meier, vamos a decirlo también, el habitualmente descrito, empieza en 1 arriba y voy bajando, porque lo que me está representando es la probabilidad, el eje de las coordenadas, el eje Y, ¿ok? El eje Y es la probabilidad de estar libre, o sea, sobrevivir al evento, no presentar el daño, que puede ser la muerte o puede ser una enfermedad. Ojo, o sea, se dice análisis de supervivencia, pero no solamente es para muerte, es estar libre del evento de interés. Entonces, al inicio del estudio de cohortes, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo al inicio? ¿Qué estoy acá marcando? Sin la enfermedad. Sin la enfermedad. Entonces, si al inicio estoy sin la enfermedad, ya, vamos a ponerle muerte para recordarlo. Si la enfermedad, el evento de interés, es la muerte, al inicio, ¿cómo están todos los participantes? Vivos.
Entonces, mi gráfico de Kaplan-Meier, ¿dónde empieza? En el 1. Porque todos están vivos. Y conforme el tiempo avanza, algunos van falleciendo. Entonces, mi probabilidad de estar vivo en el tiempo, ¿qué va sucediendo? Va disminuyendo. Por eso es que el gráfico Kaplan-Meier es como un gráfico en escalera que va disminuyendo. Entonces, en el tiempo dejo de estar vivo. Entonces, mi probabilidad de sobrevivir va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Ok? Ahora, podría ser, para complicarles la vida, y lo han visto, porque en ensayos, en algunos ensayos, eso es, no es infrecuente, yo creo que bastante habitual, que tengan, se sigue llamando gráfico de Kaplan-Meier, ojo, se sigue llamando Kaplan-Meier, pero el eje Y ya no es la probabilidad de supervivencia, sino que es 1 menos la probabilidad de supervivencia. En otras palabras, la probabilidad de morir. Entonces, si mi gráfico de Kaplan-Meier lo que me está representando es la probabilidad de morir, ¿dónde empieza? En 0. Y la escalerita más bien va subiendo. ¿Ya? En ensayos, ¿no han visto eso con más frecuencia? ¿No? Ensayos que este gráfico de supervivencia, en lugar de empezar en el 1, empieza en el 0. Pero lo que me está representando es 1 menos la probabilidad de supervivencia. ¿Ya? Pero ambos son gráficos de Kaplan-Meier. El originalmente descrito era así. ¿Ok? Y para terminar de complicarles la existencia, si solamente estoy comparando las curvas del gráfico de Kaplan-Meier, no estoy haciendo un análisis multivariado, nada, solamente las curvas de Kaplan-Meier. ¿Cómo se llama la prueba estadística que uso para comparar las curvas en un gráfico de Kaplan-Meier? Rango logarítmico, ¿ya? Lo que deben haber visto en sus artículos como log-rank, LOG. No se duerman, pregunta de examen. ¿Ya? Una pregunta sobre 19. Deja, está cansado. ¿Ya? El rango logarítmico, log-rank, ¿ya? Esa es la prueba que me sirve para comparar las curvas de Kaplan-Meier. No, y solamente tiene el valor P, o sea, no es una medida de fuerza de asociación. ¿Ya? No es que me va a dar un quejo relativo de 3, 4, 5, no. Solamente me dice ambas curvas, ¿son similares o son diferentes? ¿No? Si son diferentes, el valor P de la prueba del rango logarítmico menor de 0,05, como cualquier prueba de hipótesis. Y como les decía, son los más parecidos, los estudios de cohortes, a los experimentos, ¿no? Se comparan 2 o más grupos, se hace un seguimiento, se monitoriza más de un efecto, los grupos, ¿no? Los selecciono para garantizar esta comparabilidad, y la proporción en los grupos no refleja la proporción en la población. Este punto 5 en los estudios de cohortes, que se parece a los experimentos, estamos hablando de la figura 8.3. Por eso que en la figura 8.3 no podemos calcular las medidas de impacto poblacional. Por eso que aquí no podemos calcular el riesgo atribuible poblacional, no podemos calcular el riesgo atribuible poblacional porcentual, porque no tenemos la incidencia de la población. ¿Ya? Cuando en esa diapositiva que se compara cohorte con experimentos dice que los grupos no representan a la población, estamos haciendo referencia a esta figura 8.3. ¿Y en qué se diferencian los estudios de cohorte con los experimentos? En el experimento se asigna la exposición. La aleatorización es propia de los experimentos, no de los estudios observacionales. Y aquí uso, entre comillas, prospectivos. Los experimentos necesariamente son prospectivos, o sea, no podemos tener un experimento no concurrente, no podemos tener un experimento histórico. En el experimento nosotros hacemos la intervención. ¿Ok? Y entonces las ventajas, desventajas de caso control y cohortes, comparado al estudio de cohortes en los diseños, vamos a decir, clásicos,
el caso control es más rápido y económico, enfermedades de larga latencia, poco frecuente, exposiciones, puedo estudiar varias exposiciones simultáneamente y comparado al estudio de cohortes requiero muestras más pequeñas. Sin embargo, no representan necesariamente la temporalidad. Neyman solo puede investigar un efecto, no calcula el riesgo relativo y hay que cumplir los supuestos para que el OR estime bien el riesgo relativo y bueno, los sesgos que ustedes conocen, ¿no? Los de selección, ¿no? Neyman, trabajador sano, que eventualmente podría ser también para caso control como en transversal, el sesgo de memoria, todo lo que sea. Cohortes, las ventajas, tenemos la incidencia, tenemos temporalidad, diferentes desenlaces, podría ser eficiente para exposiciones raras y como parto de la exposición tengo buena información comparado con el estudio caso control donde puedo tener el sesgo de memoria. Las desventajas en estos estudios de cohorte que van hacia el futuro, grandes, más caros y duraderos en comparación al caso control, no adecuados, ojo, no dice imposibles, no adecuados para enfermedades de larga latencia por la complejidad que implicaría un estudio de cohortes para esas enfermedades, pero Framingham lo hace. Si Framingham lo que hace es evaluar riesgo cardiovascular y algunas de estas enfermedades tienen una latencia bastante larga hasta que se instale la patología, pero son costosos, complicados, no adecuados pero no imposibles para enfermedades raras. Ya, este punto 4 sí es una amenaza que las personas pueden cambiar sus hábitos sabiendo que están en el estudio. Por temas externos la exposición puede variar. Las pérdidas en seguimiento, ¿no? Sesgo de selección que sucede en cohortes y en experimentos, y en el diseño básico tenemos solamente una exposición. Entonces, un poco a manera de resumen, acá ponemos diseños clásicos entre comillas, ¿no? Los tres grandes diseños, medidas de frecuencia, hablando de la enfermedad, ¿no? O sea, frecuencia de la enfermedad, transversal prevalencia, cohortes, incidencia. Asociación como medidas de fuerza de asociación, riesgo relativo, cohortes, caso control cohortes, transversal, podríamos calcular razón de prevalencias, pero con la salvedad que estos cálculos en el estudio transversal no los voy a llevar hacia lo que es un riesgo relativo, porque es más complejo, es un salto de fe, como se dice. ¿Ya? Solo ahí me quedo con la transversalidad. Y el impacto de forma directa, porque vimos en la clase de impacto que en estudios, casos y controles podríamos, ¿no?, calcular estas medidas, pero de forma para ustedes. O sea, esto es para el examen, solo las medidas de impacto, ¿no? En el estudio de cohortes, si solamente tengo parto de grupos expuestos y no expuestos, atribuible y atribuible porcentual, si tengo además ese estudio de cohortes que parte siguiendo una población, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual. Y esta creo que sí es la última, la tabla que ya les dije en el examen anterior, ¿no? Tabla 9.1. ¿Ya? Tabla 9.1, ese es el hiperresumen. ¿Ya? Y ahí van a venir preguntas. Y creo que ya vino alguna pregunta en el primer examen, no me acuerdo. De la tabla de contingencia, ¿no? Acá ya hay más detalle. Con el cuidado, ya lo hemos explicado, que aquí en sus libros se está usando el término prospectivo y retrospectivo para estudio de cohortes, que nosotros vamos a tomarlos como concurrente, no concurrente o histórico. ¿Ya? Entonces no me vayan a decir, en el libro no dice histórico, en el libro no dice no concurrente y en el examen me han puesto esos términos. Estamos aquí comentando. ¿Ya? Esta creo que sí ya es la última. Ok, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? No. Muy buena pregunta. En un estudio caso control anidado, ¿calculamos incidencia? No.
La incidencia la calculamos en el estudio de cohortes, a partir del cual vamos a hacer el estudio caso control anidado. Pero si nos quedamos en el caso control anidado, no tenemos cálculo de incidencia. Trabajamos con casos incidentes, pero no calculamos la incidencia en el caso control anidado. ¿Está bien? Ya es una diferencia sutil, pero importante. Nuevamente, en el estudio de cohorte, en el cual, o a partir del cual, haré un estudio caso control anidado, ahí calculo incidencia. En el estudio caso control anidado, ¿calculo incidencia? No. Pero mis casos son casos incidentes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podría yo minimizar ese sesgo psicológico? O sea, no diría que hay una limitación, simplemente poder. Muy buena pregunta. O sea, más que minimizar el sesgo, la falacia ecológica más bien es una interpretación inadecuada, y la forma de evitar esa interpretación inadecuada es con marco teórico, conociendo la historia natural de la enfermedad, conociendo la fisiopatología, ¿no? Claro, porque si yo tengo un ejemplo, me pasó hace un par de años, les robo un par de minutos nada más, ¿ya? Era una actividad científica donde se presentaban investigaciones y me invitaron de jurado, ¿ya? Entonces los investigadores iban presentando, ¿no?, sus estudios, todo genial, y un grupo de investigación hace un estudio sobre niveles de contaminación ambiental, ¿ok?, y enfermedad de Alzheimer. Entonces evalúan acá en Lima, en los últimos años, cómo han sido las variaciones de estos contaminantes, ¿no?, de todos estos metales que se pueden identificar en atmósfera, la PM2,5, 10, en fin, y enfermedad de Alzheimer, y hacen sus correlaciones, en fin, ¿ok? Entonces, termina de exponer el expositor y yo hago una pregunta, ¿no? Porque dice, sí, hay una relación, etcétera, hay que tener cuidado. Y yo solamente hice esta pregunta. A ver, explíquenme, ¿no?, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer? Esa fue mi pregunta, nada más. Yo desconozco, no soy neurólogo, a ver, explíqueme, por favor. O sea, un poco de lo que no me respondió. Claro, porque yo quería luego de eso decir, ya, ¿y cómo es que el metal se involucra? Y no me digan inflamación, ¿no? Porque, bueno, no sé algo, reacción inflamatoria, es la inflamación crónica, y le echamos la culpa a la inflamación y algunas interleuquinas, ¿no? Así es la inflamación. No, yo quiero, a ver, ¿cuál es el mecanismo? Y no me responde. Ese es el peligro, de que nos olvidamos de la ciencia básica o de la fisiopatología. Entonces, es inherente al estudio ecológico, o sea, esa asociación a nivel poblacional. Lo que tenemos que ver es ya cómo eso podría tener un asidero a nivel individual, o tal vez esos factores poblacionales son marcadores de otras situaciones que a nivel individual ya son responsables directos de alguna patología. Entonces, no es que se evita en el sentido de que voy a controlar con un efecto confusor, sino que por el nivel de análisis está, y depende de cuánto yo he revisado mi marco teórico. Es eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Nos vemos el próximo martes.